Muy buenos días, bendiciones para todos amigos, hermanos que nos acompañan a través de radiogénesis.tv y a través de Vivo para Cristo TV. Para todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta programación. También a los hermanos que visitan y permanentemente nos acompañan a través de Radio Génesis 128 en el canal de YouTube. Para todos ustedes, ahí está todo nuestro material disponible. Muy bien. Vamos a avanzar respecto al tema propuesto para el día de hoy porque realmente es un tema extremadamente importante. Pero también quiero resaltar y agradecer de manera muy especial a todos los hermanos que se tomaron el tiempo y que por supuesto tomaron el esfuerzo de investigar. Una tarea apasionante, ¿verdad? Los testimonios de ustedes, la verdad, me alegran muchísimo saber cómo escudriñando, investigando, haciendo las tareas. Como que dicen algunos hermanos, como que se me caen los velos, las capas que nos permiten ver con claridad. La pregunta es, ¿en qué momento de la historia, quién particularmente fue el hombre que nos dividió el texto bíblico, la Biblia, en dos secciones? Es decir, hablamos de esta frontera, de este muro de contención que tenemos justamente aquí entre el libro de Malaquías al cierre del Antiguo Testamento y lo que llamamos el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto o el Pacto Renovado en el libro de Mateo. Es interesante ver cómo esta hoja ha representado, ha significado tantos cambios tan importantes. Veamos entonces una de las respuestas de las tareas. Muchísimas gracias por participar. Marción de Sinope, atención, Marción de Sinope, Ponto, quien vivió entre los años 85 y 161, fue un escritor y teólogo griego que interpretó las escrituras mediante la filosofía helenista del dualismo, en donde existen dos seres supremos, uno bueno y otro malo, viendo de esta manera que el Dios de las escrituras hebreas era malo y el Dios de las escrituras era bueno, el de las escrituras griegas era bueno. Escrituras de los discípulos de Jesús que eran buenos. Además exhibía un carácter antijudío, pues no entendía que el cristianismo tuviera una conexión judía. Escribió un primer canon en lo que solo incluía los escritos del apóstol Pablo, dejando solo algunas epístolas como auténticas. Quitó la de los hebreos y las llamadas pastorales y el Evangelio según Lucas y los dos primeros capítulos. Es decir, para resumir la historia, este hombre, Marción de Sipone, fue la persona que se encargó de colocarnos esta separación, esta hoja en blanco que nos determina el antiguo pacto y el nuevo pacto. Muy bien por esa tarea, excelente resultado, muchísimas gracias y además no solamente gracias, sino que es una información extremadamente rica para cada uno de nosotros. La segunda parte de la tarea correspondía precisamente a establecer en qué año se sucedió el tema del cambio al día domingo. El concilio de Nicea, el 19 de junio del año 325, Constantino intervino en un conflicto eclesiástico. Para dirimir entre las partes, invitó a los obispos cristianos a un concilio en Nicea, cerca de Estambul. No era la imposición del cristianismo como una religión del objetivo de este encuentro, en el que participaron más de 300 representantes eclesiásticos, sino sobre todo alcanzar una paz religiosa que estableciese el imperio. Tras largos debates, el emperador Constantino decidió llegar a un arreglo según el cual Jesús, Dios, representaba una misma entidad. Con la firma de la definición por parte de los eclesiásticos presentes, fueron suspendidas las persecuciones contra todos los cristianos. Pero los practicantes de la religión cristiana, la situación mejoró y el 27 de febrero del año 380, el emperador romano Oriente Teodosio, 347-395, firmó en presencia del emperador romano de Occidente, su cogobernante, firmó para alcanzar una paz religiosa que se estableciera en el imperio. Muy bien, los practicantes de esta religión vieron que era excelente lo que se estaba tratando y entonces se determinó un decreto que declaró al cristianismo religioso del Estado y estipuló un castigo a quienes practicaran cultos paganos. El decreto:
Quintus Populus concedía no solo lugar preponderante para el cristianismo, sino que también suponía la persecución contra quienes practicaran la fe, y se determinó entonces así el día domingo. Muy bien, así a título muy rápido, la investigación muy profunda. Gracias por enviarme sus respuestas. Lo que quiero resaltar es esta fecha del 19 de julio del año 325. Gracias, hermanos, por la tarea, extraordinaria labor de investigación, de escudriñar, y como me escriben algunos de ustedes aquí, wow, nunca en tantos años en mi vida cristiana había conocido estas dos noticias tan importantes: la fecha del concilio de Nicea y la separación de esta hoja en el libro de Antiguo y Nuevo Pacto. Vámonos a nuestro tema, por favor, avancemos porque tenemos mucha tela que cortar, mucho trabajo por adelantar. Libro de Éxodo en el capítulo 32, y llegamos también a un capítulo extraordinario, apasionante en el libro de Éxodo: el tema del becerro de oro. Dice esta palabra: y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí las dos tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo, capítulo 32, viendo el pueblo, atención por favor, ahí subraye, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte Sinaí, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Creo que debemos ir en este capítulo con cierto detenimiento, evaluando cada una de estas palabras. Viendo el pueblo, observen que aquí hay una expresión muy importante: el pueblo. ¿A qué pueblo se refiere? Pues sin lugar a dudas al pueblo de Israel. Recordemos que ya en los parashá anteriores habíamos visto cómo Dios llamó al pueblo de Israel y dijo: ustedes son mi especial tesoro, el pueblo de Israel. Yo iré con ustedes, caminaré con ustedes, estaré con ustedes. Muy importante. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, recordemos que Moisés en este momento se encuentra en el monte Horeb, allí en el monte Sinaí, están transcurriendo estos 40 días, no hay una fecha en la que él deba regresar, han pasado muchos días, no aparece de regreso, y la pregunta, digamos, lógica que el pueblo hace es: ¿qué hacemos con Moisés? Lleva más de 30 días en el monte, no tiene alimento, no tiene agua, está en aquel lugar, no sabemos qué pudo pasar con él, murió, no sabemos, posiblemente ya no regrese. Entonces el pueblo, al ver esta tardanza, se acercaron entonces a Aarón. Aquí la expresión "se acercaron a Aarón" la leemos de una manera muy simple, pero observemos que este pueblo no se trata de 5 o 10 personas. Estamos hablando de un gran número de seres, una gran población. Hablamos de algunos miles, cientos de miles de hombres que se acercaron al sacerdote Aarón. Recordemos que había 2 hombres encargados del tiempo durante la ausencia de Moisés. ¿Quiénes son? Hur y Aarón. Se acercaron a Aarón. Parece ser que esta expresión aquí, se acercaron, no fue en una muy buena condición de amigos. Pareciera ser que aquí hay más que una revuelta. Se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate. Es decir, no creo que se hayan acercado a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde en nuestro horario, digamos, sino que muy seguramente o muy temprano o tarde en la noche, y le dijeron: hey, Aarón, sacerdote, levántate, necesitamos hablar contigo. Es decir, que este acercamiento no pareciese ser un acercamiento muy amigable. Pareciera ser que un grupo de miles de gentes que se acercan hacia el sacerdote y le ordenan, le reclaman: levántate, no pareciera ser, ni es, por supuesto, la manera como el pueblo debería haberse dirigido al sumo sacerdote. Entonces, estas primeras expresiones que vemos en el capítulo 32, podríamos hacer muchas evaluaciones al respecto. Hay algunos midrash que explican mayores detalles sobre esto, pero concentrémonos en lo que está escrito puntualmente aquí a la letra. Y dice: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, observen esta expresión aquí: a este Moisés.
Como que por un momento parece ser que Moisés ya está muerto, ya Moisés no regresa, a este Moisés, ya no lo esperemos más. Es decir, que aquí no están hablando de un líder, aquí no están refiriéndose a aquel hombre que los trajo después de pasar todas estas circunstancias de las plagas, después de pasar por todo este proceso con los amalequitas, después de pasar todo este proceso por el desierto, a este hombre que tanto ha luchado por este pueblo. Esta expresión aquí no corresponde a una expresión ni de respeto ni de honra. A este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya podido acontecer. Tal vez esté muerto, ya no lo esperamos más. Y Aarón les dijo, observen la respuesta en el verso 2. Y Aarón les dijo, apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Esta expresión aquí, apartad, traed los aretes, las aretas, todas estas, aquí utiliza zarcillos de oro. Pareciera ser que es una expresión que utiliza evidentemente Aarón, el sumo sacerdote. ¿En qué sentido? Tantas mujeres, tantas niñas, tantos niños que vestían con aretes, parte de su costumbre, de zarcillos de oro, pues pareciera ser que Aarón está utilizando una estrategia de hablar con el pueblo y decirles, pues, si tanto desean, traigan todo ese material en oro y vemos qué podemos hacer. También podríamos considerar que Aarón está tratando de hacer tiempo. Es decir, Aarón por un momento consideró que al pensar en traer entre tantas mujeres los zarcillos de oro, esto tomaría 2, 3, 5 días por lo menos. Y daríamos tiempo a que Moisés en cualquier momento podía aparecer. Sin embargo, el verso 3, inmediatamente el verso 3, observen, nos dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Eso es lo que quieres, Aarón, que traigamos los zarcillos. Listo, inmediatamente. Todo el pueblo. Observen y por favor subrayen el verso 3 la expresión todo el pueblo. Es decir, aquí no nos está hablando de que un número determinado de personas o de hombres tomaron esta acción y decidieron forzar, si me permite esta expresión, al sacerdote y llevarlo a esta condición. No, aquí la expresión, según el verso 3, nos dice textualmente, subráyelo por favor, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Es decir, que aquí todo el pueblo está unido. Hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, todos están de acuerdo, todos entregaron sus zarcillos y todos aportaron para traer ese material al sacerdote. Aquí hay algo muy interesante, porque si evaluamos la condición que estamos viendo en este texto, la pregunta que nos quedaría pendiente en nuestro corazón es, ¿y cómo es posible, dígalo conmigo, cómo es posible que el sacerdote Aarón se haya prestado, si me permiten usar esta expresión, haya permitido que el pueblo lo force a esta condición? Verso 4, y él, Aarón, tomó los zarcillos en las manos de las manos de ellos y les dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Atención, el sacerdote, recordemos que el sacerdote fue llamado, elegido, escogido, establecido, determinado, santificado y consagrado directamente por Dios. Entonces la pregunta es, ¿se equivocó Dios al elegir a Aarón como sacerdote? ¿Qué pasó con Aarón? ¿Aarón acaso decidió cambiar su pensamiento, su actitud de santidad, de cumplimiento fiel y obediencia al Dios Todopoderoso? Pues algunas enseñanzas dicen, dentro de las historias judías, Josefo, uno de estos escritores, dice particularmente que se había producido en este entonces la muerte de Ur, por este pueblo que se había levantado, en decir que al darse esa condición de muerte de Ur, recuerden quién era Ur, cuando hablamos del monte nos dimos cuenta que habían 4 personas, Moisés, Aarón, Ur y también Josué, y pareciera ser que aquí, según narran estas historias judías de los libros de Josefo, Ur fue dado de muerte, por lo tanto había una presión extrema sobre la situación del sacerdote Aarón. Ahora,
En toda esta historia vemos, y el texto así lo narra, que él le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, ¿qué dijeron? Observe, Israel, está hablando de todo Israel. Recordemos que aquí Israel está representado por las 12 tribus, los hijos de Jacob. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora, recordemos quiénes sacaron de la tierra de Egipto a los esclavos de Israel. ¿Quiénes? Obviamente el Dios Todopoderoso. ¿Y quién? Y su líder, Moisés. Entonces, si leemos este texto, vamos a leerlo nuevamente con detenimiento. Dice, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué estaba entonces representando este becerro de oro? ¿Una imagen de idolatría a dioses paganos? ¿Una imagen de idolatría al Dios Todopoderoso? ¿Una imagen de idolatría a Moisés, su líder, que los había sacado del pueblo de la esclavitud de Egipto? Pues bien, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Por favor, mañana será fiesta para Jehová. Ni siquiera hoy Aarón todavía seguía en ese proceso de hacer tiempo posible hasta que apareciera Moisés y tomara control sobre toda esta circunstancia. Mañana haremos fiesta para Jehová, Al día siguiente, verso 6, madrugaron, observen, madrugaron. No era la costumbre del momento, pero ese día particularmente el pueblo de Israel madrugó y ofrecieron holocaustos, sacrificios, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó a regocijarse. Es decir, si observamos con detenimiento esta frase del libro de Éxodo capítulo 32, verso 6, veremos que se hizo sacrificio, se hizo adoración, se hizo todo el proceso de adoración a Dios, pero sin Dios. Atención a esto que estoy mencionando. Se adoró a Dios sin Dios. Se adoró a Dios a través de una imagen, lo que nos indica que empezamos desde ya al incumplimiento de los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Quiere que los recordemos? Veámoslo nuevamente aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, primer mandamiento, recordemos, y habló Dios estas palabras. ¿A quién? Al pueblo de Israel, diciéndole, yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Observen, que te saqué de la tierra de Egipto. Pregunta, ¿el becerro fue construido para un Dios que nos sacó de la tierra de Egipto? ¿Se están refiriendo a este Dios? ¿A este Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre? Entonces vienen las palabras. Observen que aquí son las palabras que Jehová habló al pueblo de Israel, no las tablas. Aquí están las palabras o los mandamientos. Porque nos dimos cuenta que las tablas apenas ahora las recibe Moisés. En este momento, cuando ya está dispuesto a bajar de los 40 días del monte Sinaí, apenas ahora va a recibir físicamente las tablas. En este momento nos damos cuenta que dice el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya empezamos a ver una imagen de un becerro de oro, y al ser este becerro idolatrado, adorado con todos los parámetros para adorar a Dios, pero ahora en una acción completamente de idolatría. Número 3, verso 3 del capítulo 20 y verso 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo. Y si empezamos a leer todas las palabras que Dios habló al pueblo de Israel aquel día desde el monte Sinaí, daremos cuenta que justamente ahora en este verso 6, capítulo 32, el pueblo de Israel madrugó
ofreció holocaustos, presentaron ofrendas de paz, se sentó el pueblo, comieron y bebieron y se levantaron y se regocijaron. Es decir, estuvieron en tremenda parranda, en tremendo mover, absolutamente tratando de adorar a Dios, pero sin Dios. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, Jehová ya se entera de todo lo que está pasando. Jehová conoce absolutamente lo que está sucediendo. Jehová conoce el corazón de Aarón. Jehová nunca se equivocó de ninguna manera al hacer el nombramiento de Aarón como el sacerdote. Las circunstancias previas a toda esta historia muestran que Aarón siempre trabajó en una condición de fidelidad, pero bajo una circunstancia de presión y de revolución de un pueblo que venía totalmente contra el sacerdote. Ahora vemos en el verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo, quiero que resaltemos esta frase, subráyela por favor en su texto. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Tu pueblo. Dios le habla a Moisés y le dice, anda, ve porque tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Corrompido aquí nos está hablando una expresión muy fuerte para indicar que han roto con los mandamientos, que han violentado los mandamientos y que entraron a un tiempo de absoluto paganismo e idolatría, adorando a un Dios, absolutamente a una imagen que ya había sido totalmente prohibida. Verso 8. Pronto se han apartado del camino. Tan pronto se han apartado del camino, tan pronto apenas vamos a unos 40 días de que no estás con ellos y ya este pueblo se ha olvidado de dónde lo saqué, se ha olvidado toda la grandeza que he tenido con ellos, se les ha olvidado, tan pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Observen cómo, pues Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, todo lo sabe. Y le dice a Moisés, mira, hicieron esto, dijeron esto, están haciendo eso y están celebrando a su manera, están celebrando a un Dios en una actitud de idolatría. Verso 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, por cierto, es un pueblo de dura cerviz. Dura cerviz, esta expresión creo que cabe muy bien hoy en la vida de tantos de nosotros. Dura cerviz. Hacemos lo que nos parece, como nos parece, cuando nos parece y nadie me tiene que decir qué es lo que yo tengo que hacer porque yo hago las cosas como a mí me parece. Entonces no hay sumisión, no hay obediencia, no hay respeto pastoral, no hay respeto congregacional, no hay respeto a la palabra, no hay ningún tipo de respeto porque el pueblo de Israel se levantó en contra de su sacerdote y del propósito de Dios. Dura cerviz. Parece que esta historia en nada ha cambiado. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, dice Dios, y de ti, Moisés, de ti, particularmente de ti, porque en ti yo conozco tu santidad, en ti yo conozco ese nivel extraordinario al que ha llegado Moisés, de ti haré una gran nación. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Usted está entendiendo lo que estamos leyendo? ¿Me está siguiendo la lectura, hermano? Importante. Vamos a leerlo nuevamente. Verso 7. 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo, el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Y ahora Moisés le da la respuesta a Dios en oración. ¿Y qué le dice? Veamos lo que le dice. Le dice, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano dura? Interesante. Verso 12. Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en el monte y para raerlos de sobre la faz de la tierra.
Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate, dice Moisés, acuérdate, le dice Moisés a Dios, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que te he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Todo este texto del capítulo 32, verso 12, tenemos que escudriñarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Ahora Moisés le dice, Dios, ese furor que tienes contra el pueblo de Israel a raíz de esta circunstancia de la idolatría, ¿vas a castigarlos? ¿Los vas a matar a todos? Es decir, que ahora los egipcios lo que van a decir es, el Dios poderoso del pueblo de Israel lo único que hizo fue sacarlos de la esclavitud, llevarlos al desierto y matarlos. ¿Estaría bien que se diga eso de ti, Dios? Creo que eso no estaría bien, que quedemos ahora como que tú eres un Dios malo, que lo que hiciste fue sacarlos de la esclavitud, donde mal que bien ahí estaban, y ahora los traes al desierto, y en el desierto lo que haces es matarlos. No estaría bien esta circunstancia. Entonces, la pregunta es, en este punto, además, ya tú les prometiste, Dios, no olvides que a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Israel, les prometiste las tierras, les prometiste que los multiplicarías, les prometiste que sus descendencias serían extraordinariamente grandes. Así es que, ¿qué dirán de todo esto que tú has hecho con los patriarcas y ahora finalmente decides matarlos a todos? Es interesante este aspecto, ¿por qué, hermanos? Porque Dios sabía, obviamente que Dios sabía que Moisés le presentaría esta propuesta. De no haber sido así, observen en el verso 14, entonces Jehová se arrepiente del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Observen, aquí aparecen las 2 tablas del testimonio. Las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Observe que muy seguramente usted no había leído este texto en detenimiento. Las 2 tablas estaban escritas de ambos lados. Es decir, por el lado que las vieran, por el anverso o por el reverso, allí estaban escritos los mandamientos. Muy interesante. Y las tablas eran obra de Dios. Atención aquí a esta expresión. Verso 16, las tablas eran obra de Dios. Génesis capítulo 1, verso 1, ¿qué nos dice? En el principio creó Dios, ¿qué creó? Los cielos y la tierra, obra de Dios. Y todo el proceso de la creación, los mares, la naturaleza, los animales, el hombre, el sol, el día, la noche, el aire, todo es obra de Dios. De tal manera que estas tablas no son simplemente unas tablas, sino que algo muy importante, son creación de Dios. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. La escritura era obra de Dios, es decir, que esto tiene una connotación extraordinariamente grande porque todo lo creado, todo lo visible y todo lo visible le pertenece a Dios. Y estas tablas que fueron obra de Dios y la escritura que son obra de Dios, pues tienen esa connotación de grandeza en la creación. Verso 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Observen la característica de Josué. Recordemos que Josué, cuando vino aquel enfrentamiento en el desierto, Hur y Aarón levantan los brazos de Moisés. ¿Qué hace Josué? Josué es el hombre militar, Josué es el hombre de la guerra, es decir, su pensamiento es guerra, guerra, guerra. Él está atento a la seguridad del entorno al pueblo de Israel. Y observen en el verso 17 que dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantares oigo yo.
Es decir, Moisés escucha aquellas voces y dice, no. Esto no son gritos ni voces de guerra. Lo que mis oídos están escuchando es que están en tremenda fiesta, están en tremenda celebración, están ebrios, están en todo tipo de circunstancias que una celebración fuera de control podría traer. Y aquí vemos cómo Moisés establece en su oído que esos gritos que escuchaba eran gritos totalmente de desorden, como tal vez nunca el pueblo de Israel los había tenido. Entonces aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió su ira, la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. La ira de Moisés fue tan inmensamente grave que no solamente quebró aquellas tablas, la obra de Dios y la escritura de Dios, sino que él entró en un shock porque él nunca jamás, tampoco Moisés, esperó ver a este pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel, pasar por un momento tan desagradable, un momento tan inoportuno como fue desconocer al Dios Todopoderoso y formarse un Dios en un becerro de oro. Un tema apasionante y hay mucho más que tenemos que profundizar aquí. Vamos a dejarlo para continuar en nuestro día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos en Estudio Bíblico Devocional. Mucho tema que tratar. Dios nos permita continuar mañana en el desenlace de esta historia. Gracias por sus mensajes, gracias por compartir el video, gracias por la tarea y será hasta el día de mañana. Bendiciones, Shalom. Muy buen día para todos. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro. Bendiciones.